A la hora de escribir una historia, un truco muy simple y efectivo es escribir en reversa. No significa escribir por las páginas hacia atrás comenzando por la última, sino más bien definir qué eventos te gustaría que sucedan en la historia. Escribir en un cuaderno tus clímax más épicos, la situación más extrema, las frases que siempre has querido que tus personajes digan y la escena más dramática, y fijarte esas escenas como meta final, para luego comenzar la historia desde el inicio teniendo en mente que quieres llegar a ese punto. Entonces comienzas a escribir todos los eventos a conveniencia tuya para lograr llegar a esas situaciones salvajes que notaste y que te encantaría escribir. En otras palabras, se trata de escribir toda una historia teniendo en mente un punto al cual quieres llegar. Bueno, así escribe Eiichiro Oda, quien ha declarado que a la hora de hacer su historia, simplemente hace una lista de todo lo que para él suene cool, y luego, mientras dibuja, se va imaginando cómo puede guiar la historia para llegar a ese punto. De hecho, así es como ha escrito la historia principal general de One Piece, pues según sus propias palabras, él escribe One Piece teniendo en mente la página final, explicando que todo lo que hemos visto hasta ahora a través de estos 29 años de publicación, de hace 30 años, para que esa idea que tuvo el pequeño Oda de 20 años esté justificada con el contexto de la historia y tenga sentido. Es todo. Los cientos de capítulos de manga y anime que tú y yo hemos visto simplemente son una vía para que el autor pueda dibujar ese momento que siempre soñó con dibujar. El mismo que en entrevistas ha declarado que no ha cambiado y que One Piece terminará exactamente con la misma página final que tenía en mente antes de comenzar a publicarse. Pero aún con todo eso, aún teniendo en mente el final de la obra y llevar 29 años rebuscando y creando camino para llegar a ella de manera orgánica y justificada, Oda tenía otra idea. Un deseo que lo mires por donde lo mires. El autor escribió su historia alrededor de ella también. Un evento que está presagiado, escrito y representado de manera tan impecable que se nota que es un plato que Oda siempre quiso dibujar. Y teniendo este evento en mente, escribió todos los arcos anteriores hasta este punto para hacerlos calzar y desembocar coherentemente en dicho momento, el incidente de God Valley. Imagina tener una historia en la cual a lo largo de la misma has presentado al lector a los emperadores del mar como estos monstruos invencibles con introducciones que pasarán a la historia como las mejores del mundo del manga, solo para que ellos, todo su poder y su reputación en los mares y nuestras mentes, no sean básicamente nada, solo uno más en un grupo liderado por un monstruo muchísimo más grande, moviendo toda la historia como la conocemos hasta hoy en día a una escala diferente, en una más gigantesca que deja el mundo actual de la piratería en total ridículo, y una era en donde con todo ese poder en la mesa, explotó la Guerra del Valle de Dios. Y es que si de una manera se puede definir esta obra maestra de la narración traída por Eiichiro Oda, es que simplemente God Valley lo explica todo. Es por eso que ahora haremos una lista de todos los eventos que demuestran que siempre estuvimos en la palma de la mano del autor, cómo este escribió toda la historia hasta este punto teniendo en mente todos los eventos que vimos en este mini arco, y veremos cómo, perfectamente y con precisión milimétrica, todos los personajes y eventos sucedidos durante este pasado tienen total sentido y calzan con el momento de la historia en que todos estos personajes debían estar en ese momento, en qué etapa de su vida se encontraban, cómo sus acciones desembocaron en un efecto dominó que jamás verás en otro anime o manga, y cómo los eventos que nunca nos cuestionamos cómo o por qué ocurrieron o de dónde nacieron, tuvieron realmente su inicio en God Valley. God Valley lo explica todo. God Valley es el lugar en donde los piratas de Rocks se unieron para luchar en batalla. Dicha tripulación fue formada por Rox D. Xebec, quien obtuvo su tripulación a través de un Davy Back Fight. Esta idea fue plantada por el autor 21 años atrás, en el capítulo 306, a inicios del año 2004. En esa página se describía ya a Davy Back Fight como algo que comenzó en la isla pirata, un paraíso pirata en algún lugar del océano. Ahora nos enteramos que dicho paraíso pirata del que hablaban se trataba de Hachinosu. Además, las palabras de Robin de aquel día calzan perfectamente con lo que se nos revela en este pasado, en donde Rox, quien era originalmente un Davy, se apodera del paraíso pirata, quien además obtiene su tripulación a través del Davy Back Fight. En el año 2004, tan solo mírenlo de esta manera, en un solo diálogo Robin mencionó al clan Davy, al paraíso pirata y al evento del Davy Back Fight, tres elementos que fueron los protagonistas en este flashback. Fue simplemente una burla de parte de Oda.
En esta guerra también se nos explica por qué existió y escribió en primer lugar el incidente de Rocky Port. En este pasado, se nos revela que Rox D-Sebek había asentado su base en Hachinosu, y este incidente de Rocky Port, que fue introducido en el capítulo 700, sabíamos que consistía en Barba Negra arrebatando Hachinosu de las manos de Ochoku. En sí eso ya es interesante, pero lo realmente impresionante es que con toda la información y contexto adquirido en este flashback, Teach realmente robó la isla y acabó con el hombre que vendió y traicionó a su padre. No solo al dar a Shaki a cambio de dinero, sino que además negarse a asistir a la batalla de God Valley, prefiriendo quedarse en la isla para apropiarse de ella en caso de que su capitán no vuelva con vida. Gracias a este pasado, ahora lo entendemos todo. Rocky Port no era un evento random y conveniente para justificar que Law haya ascendido al puesto de Shichibukai, sino que ocultaba una trama mucho más profunda e interesante aún, con Teach siendo hijo de Sebek, la importancia de la isla pirata para el clan Davy, cómo exactamente Ochoku terminó siendo el rey de esta isla para que se la tengan que arrebatar, y la revelación del peso real y emocional que tiene el hecho de que Teach haya sido la persona que arrebató el puesto al reclamar de vuelta lo que alguna vez fue de su padre. Esta es increíble. En el capítulo 522, Gloriosa nos explica 3 cosas. 1. Que la anterior emperatriz perdió la vida por la enfermedad del amor. 2. La emperatriz anterior a esa también sufrió de esa enfermedad. Y 3. Que ella misma también la sufrió, pero se salvó al abandonar la isla y perseguir a su amado. Bien, en este pasado ese diálogo se explica por completo, pues acá vemos que 1. En efecto, la anterior emperatriz perdió la vida por culpa de la enfermedad del amor, puesto que lamentablemente le cae a Tritoma. 2. Que la emperatriz anterior a ella también sufrió de esta enfermedad, lo cual calza completamente con Shaki, quien persiguió a Rayleigh por esta razón, abriendo el bar de Hachinosu luego de dejar la isla para salvar su vida. Y 3. Justo como nos dijo Gloriosa hace 18 años en el arco de Amazon Lily, ella abandonó el país buscando a Roger a través de todos los mares, justo como lo vemos en este pasado, acosándolo por doquier en los mares. Haciendo que este diálogo de Gloriosa, que pensamos que solo estaría ahí para exagerar y explicar cómo funcionaba la enfermedad de Boa Hancock, realmente haya sido Oda guardándose toda esta historia y solo presagiándola en ese momento, calzando absolutamente por completo con lo que se nos cuenta en este pasado, siendo esta otra instancia en que este incidente justifica todo y llena esos pequeños diálogos que parecían que el autor dejaría algo difusas y sin explicación, destruyendo cualquier duda, y solo me puedo imaginar a Oda riendo al escribir estas palabras hace 17 años, sabiendo que algún día las explicaría con lujo de detalle. Esta no me la van a creer. En el capítulo 907 del manga se mencionan los siguientes elementos en la misma escena. 1. Los piratas de Rocks. 2. Big Mom y Kaido luchando juntos. 3. Garp no teniendo miedo a dicha alianza. 4. Garp recibiendo el título del héroe de la marina después de su incidente con aquel capitán. 5. Que alguna vez fue la era de Rocks. Y 6. Que todo este incidente sucedió hace 40 años. Y 7. Encima de esto, Garp es el único que nos impresiona en esta misma escena cuando le llega un comunicado de Akainu no protegiendo a Wano porque este no es un país afiliado al gobierno. Bien, absolutamente todos estos elementos calzan a la perfección con todo lo que vimos en el pasado de God Valley. No solo esta se nos explica y muestra por qué esta era fue llamada la era de Rocks, sino que calza perfecto con el tiempo, siendo el incidente de God Valley hace exactamente 40 años. Vemos a Big Mom y Kaido peleando juntos como se comentó en aquel diálogo. Y ahora entendemos por qué Garp reaccionó sin miedo ante este equipo formándose nuevamente, pues él era capaz de ir a por ellos juntos o por separado sin problema. Pero más interesante aún, cuando Garp en este momento dijo es obvio que no protegerán el país de Wano, pues no son un país afiliado al gobierno, calza hermosamente con el incidente de God Valley, pues toda esta guerra ocurrió en un país no afiliado. La razón por la cual siquiera pasó es porque este país no pagaba el tributo celestial. Ahí fue donde Garp se enteró que estos países no solo no eran protegidos, sino que hoy en día no se sorprende porque ya vio lo poco que le importa en el gobierno al ver cómo levantaron sus armas contra los habitantes solo por diversión, y ya conoció el límite de la maldad humana en la enfermiza cacería de esclavos. Es por eso que no le impresiona que Akainu no vaya a ayudar a Wano, porque ya conoce lo que el gobierno mundial opina sobre este tipo de países. La cuarta y quinta página del capítulo 907 de One Piece es una burla
burla histórica en la cara de los lectores de parte de Oda, y una muestra que siempre escribió su historia alrededor y teniendo en mente que quería desembocar y explicar todos estos diálogos y reacciones curiosas en God Valley. Este pasado también da nacimiento y explicación a varios otros fenómenos cuyos orígenes o pasados no conocíamos, como la adición de Don Marlon, líder mafioso del West Blue, que muy probablemente fue buscado por Rocks por ser la cabecilla del mundo de la mafia, concepto que ya había sido introducido y explicado en Whole Cake, cuando se nos dijo que 5 familias mafiosas justamente del West Blue eran quienes dominaban el mundo y constantemente armaban guerras sangrientas entre ellas. También se nos explica la razón por la cual Marco es el capitán de la primera división de Shirohige, pues quien parece ser su padre, Polo Gram, fue literalmente su primer nakama, uniéndose a su tripulación ridículamente al primer segundo en el cual ésta se separó oficialmente de Rocks, mostrándonos así el inicio de la leyenda de los piratas de Shirohige, y marcando el contraste de Shirohige dejando una tripulación en la cual todos se unían de manera obligatoria y no les quedaba otra opción, con una tripulación en la cual los tripulantes realmente se unen por cariño, porque sienten real admiración por su capitán y de manera voluntaria, mostrándonos cómo sí debe ser formada una tripulación pirata para que ésta tenga efecto, para que haya confianza y tenga un futuro próspero, y no suceda lo que pasó con Rocks, que todos se terminaron traicionando. También se nos muestra la verdadera personalidad y avaricia del Capitán John, quien era tan tacaño y traidor, incluso en medio de una guerra en donde sus compañeros estaban en peligro, que solo se preocupó de hacerse con tanto oro como pueda. Esto calza perfectamente con lo que conocimos de él siendo un pirata que, posterior a God Valley, fue traicionado por sus compañeros debido a la misma avaricia que no le permitió compartir su tesoro con ellos, siendo coherente con su personalidad y descripción entregada 18 años atrás durante el arco de Thriller Bark. Y esta es una de mis favoritas, porque en este pasado descubrimos también el origen y ascenso a la cima de Big News Morgans, quien acá se nos explica que hace 40 años era solo un pequeño pollo periodista de un periódico local, un simple aspirante mediocre más del montón que se ganaba la vida reportando noticias pequeñas. Sin embargo, tuvo la suerte de recibir la información filtrada sobre lo que sucedería y cómo sortearían el premio de la cacería ese año, marcando un antes y un después en su carrera al comunicar esta información a los piratas del mundo, explicando que así llegó a la cima del mundo del periodismo, le dio estatus en el gremio y lo convirtió en el imperio que es hoy en día, pues se dio cuenta que reportar grandes noticias es mucho más efectivo. Pero ahora viene lo mejor, porque ¿quién exactamente le dio esa información a Morgans? ¿Quién hizo posible su ascenso a la cima del mundo del periodismo? Y que hoy en día se ha invitado a eventos de la élite como la boda de Big Mom. ¡Justamente! ¡Genie! Quien previamente en el flashback de Kuma ya nos habían dicho que había filtrado la información, conectando perfectamente dos flashbacks, el desarrollo de Morgans y el incidente de God Valley con todas sus consecuencias incluidas. Pero esto va más profundo aún, pues acá incluso se nos explica cuándo, cómo y dónde exactamente nuestra muchacha logró filtrar la información, pues lo hizo a través de comunicadores de la sala aledaña a la habitación de transporte, en el barco de esclavos y en camino a God Valley. Tan solo aprecian el nivel de vida, movimiento y realidad que este mundo respira a cada momento. Acá todo está justificado, tiene una explicación y de paso se conecta y explica el por qué el mundo moderno de One Piece es como es. Este incidente también explica y da origen a la rivalidad entre Shanks y Teach, los niños del destino quienes más adelante cruzarían sus caminos y armas convirtiéndose en enemigos mortales que alcanzarían el puesto de emperadores del mar, liderando la era por venir. Incluso, para que nos quede claro que este pasado lo explica todo y que Oda quería lucirse y burlarse de nosotros al sacar a relucir su incomparable habilidad de construir su universo, agregó esta página doble, en la cual, de manera explícita y sin espacio para interpretaciones, nos dejaba claro que al final de la guerra, todo este flashback estaba aquí para dar explicación y origen a todo lo que ha sucedido a través de estos 1070 capítulos de manga escritos a través de casi 30 años, al mostrar a las orillas de esta página doble la manera en la cual todos los líderes que hemos visto tener el control del mundo de One Piece en el manga hasta ahora, surgieron y comenzaron su ascenso en el mundo criminal, libertador o como figura histórica, exactamente a través de esta guerra. Simplemente una lucida y un lujo que Oda se quiso dar
solo en caso de que hasta este punto aún no te quede claro que este pasado está aquí para explicar todo lo que en el manga ya se nos había contado y era suficiente para nosotros, demostrarnos que realmente no sabíamos nada, demostrar que la ambición por un mundo violento y paraíso pirata de Kaido venía inspirado en Rocks, demostrar que la tripulación pirata de Shirohige hecha en torno al cariño y a la confianza mutua entre todos sus tripulantes que se llamaban hermanos cada uno al otro, existió gracias a que Shirohige se dio cuenta de cómo no debía ser una tripulación pirata con los piratas de Rocks, y hasta se da el lujo de mostrar que Big Mom ya estaba comenzando a farmear hijos en este punto de la historia. Y que Strozen no la dejó sola en absolutamente ningún momento, e incluso dentro de los piratas de Rocks la seguía controlando para que su plan maestro de crear un imperio con su familia siga avanzando en segundo plano. Así es como Oda demuestra ser un autor con una construcción de universo insuperable. Mucha gente podría tomar todo lo que he dicho durante los últimos 10 minutos y decir: Gad, todo lo que has dicho es solo cosas que Oda quería hacer y sacarse de encima solo porque las pensó hace mucho tiempo. Pero el momento de la historia que eligió para narrarnos este pasado no calza para nada y no tiene sentido. Estamos en Elbaf. ¿Qué tiene que ver todo este pasado y lista que nos estás comentando de presagios con lo que está pasando hoy en día en el manga? Bueno, y es que acá es donde todo termina de explotar. Esta es la mejor parte, pues resulta que todo este conflicto, todo este pasado con revelaciones espectaculares, acción desenfrenada y profundización de tantos personajes que ya conocíamos, está construido, a su vez, alrededor del conflicto político de los gigantes, que es justamente el arco que se está desarrollando ahora, ya que la única razón por la cual el conflicto de God Valley se dio de la manera en que terminó haciéndolo fue porque Harald no quiso entrar en el campo de batalla y se resistió a ayudar a su amigo Zebek, dando como consecuencia la caída y colapso del país de los gigantes en que Luffy está visitando hoy en día, cuyo arco apenas al iniciar fue descrito como Elbaf, el país sin rey. El autor fue capaz de escribir una guerra legendaria que nos muestra todo lo que listamos durante los últimos minutos, mientras a la vez tiene una razón coherente para estar ubicado en este momento de la aventura de Luffy, por lo que tener el lujo de hacer encajar y alinear a todos estos personajes históricos y monstruos del mundo en un momento exacto de la historia que además tenga coherencia con cada una de las líneas temporales de cada uno de ellos, ajustándose a la perfección con las actividades que estos deberían haber estado realizando durante ese momento de la historia, así como también calce perfectamente con dónde debían estar tanto física como mentalmente en ese punto, y encima que todo esté ubicado coherentemente con la parte de la historia en que se está desarrollando el manga hoy en día en el presente, es porque tienes un dominio total y completo de tu universo, y estamos frente a una obra maestra de la narrativa, y es por eso que estamos en una sección del video titulada God Valley, el incidente que lo explica todo. El origen y reivindicación de dos monstruos. Antes de comenzar el incidente de God Valley, o mejor dicho, durante los últimos 4 años y desde que se reveló que dicho evento existió, dos personajes estuvieron siempre en el ojo del huracán. Su moral fue fuertemente criticada y fueron objetivo de burlas y memes constantes de parte de la comunidad. Garp y Dragon. A Garp se le criticaba por, a pesar de ser tan poderoso, no haber hecho aparentemente nada cuando sabía que se estaba llevando a cabo un evento de los dragones celestiales, haciendo la vista gorda a las atrocidades que el gobierno llevaba a cabo y siendo cómplice de las cacerías humanas, al no ponerse de pie y oponerse a ellas formalmente. A Dragon, por su parte, simplemente por ser un personaje que directamente en la historia principal no era lo suficientemente interesante y que por su actitud silenciosa y desinteresada lo catalogaron como alguien que no hacía nada nunca y que el autor no sabía qué hacer con él. Todas estas acusaciones fueron completamente demolidas en este pasado de God Valley, pues en una serie de eventos que nadie jamás imaginó que ocurrirían, el autor sacó todo el arsenal que se había guardado y aguantado a explicar hasta este punto, y les tapó la boca a todos, haciendo que los dos personajes más criticados y mofados hasta este punto se haya convertido en los favoritos, los más honorables y los más respetados de la obra luego de esta guerra. Comencemos con Dragon, el personaje aburrido que a nadie le importaba. Su silencio, su actitud y aparente desconexión con el resto del mundo queda completamente explicada cuando vemos que debajo de esa actitud de hombre serio y silencioso se esconde un joven completamente traumatizado y decepcionado con el mundo, pues en esta guerra se nos narra lo que puede ser definido como la destrucción, la caída al abismo o el quiebre total de Dragon,
un cadete de bajo rango de apenas 17 años, pues pasamos de verlo llegar confundido, sin saber por qué de repente de un momento a otro le dieron la orden y lo obligaron a apuntar su arma hacia gente inocente, seguir caminando y poco a poco en su camino comenzar a encontrar cuerpos tirados sin vida. ¿No era su misión que eso no suceda?, pensó el pequeño Dragon. ¿No servimos para velar por la vida de los inocentes civiles que día a día son saqueados y maltratados por los ruines piratas? Nada pudo hacer cuando mientras más caminaba, más se encontraba con niños y ancianos tirados en su camino. Dragon no solo llegó a su límite, sino que sintió asco de sí mismo, pero encontró una luz, encontró una oportunidad. Se propuso expiar sus pecados al salvar a 2 niños inocentes entregados desde los brazos de su madre moribunda. Esa era la única oportunidad de recuperar su humanidad y no sentir asco hacia sí mismo. Salvar a esos 2 pequeños niños. Eso lo volvería a dignificar. Se podría sentir vivo nuevamente y no se odiaría a sí mismo si puede salvar esas vidas. Y cuando se propone una cosa y comienza a correr con los niños en sus brazos, le llega un rayo láser gigante desde la espalda sin previo aviso que desintegra su cuerpo atravesándolo de un lado a otro. Sin entender qué pasa, apenas al intentar pensar en qué fue lo que lo acaba de derribar y atravesar, ve llegar una bestia que destruye el bosque por completo con un barrido que parte a la mitad a quien acaba de atacarlo, presentándose ahí mismo Shirohige, un hombre con la habilidad de destruir el mundo entero, parado a menos de 1 metro de él. Pero ahí estaba Dragon completamente indefenso ante un campo de batalla que se salía de sus manos. En este punto, su única razón para seguir viviendo, lo único que lo hacía aferrarse a su humanidad, era salvar a los bebés que cargaba en sus brazos, pero el destino lo castiga haciéndolo perder a uno de ellos. Y cuando jura que por lo menos asegurará de salvar a uno de los 2 hermanos, atravesando un campo de batalla en el cual en cualquier momento te podrías cruzar con un yonko, un ataque que destruya un continente o una bala perdida. Es enviado a volar y se pone a flotar de la nada, colapsando completamente en medio de la guerra. Pues salvar a esos niños era lo único que lo separaba de renunciar a su vida por completo. Era lo único que lo mantenía cuerdo, humano y que lo hacía sentir útil y no un psicópata cómplice de esta cacería, haciendo que al perderlos, caiga a un nivel de desesperación tan incontrolable que finalmente se rompe. Es cierto, lo atravesaron con un rayo láser, pero el dolor físico era lo de menos. El dolor real estaba dentro. El switch es finalmente activado y Dragon enloquece. Ante las brutales imágenes que vio, ante la frustración de no haber podido ayudar de ninguna manera, se convierte en el primer marine de la historia que se atreve a volverse loco y encañonar a su propio superior en contra de las órdenes de los dragones celestiales, obligándolo a exitosamente salvar a cientos de personas. Esto es espectacular, pues para él, si no pudo salvar a 2 niños inocentes por las buenas, salvará a todos los que pueda por las malas, aunque eso haya significado terminar en prisión, pues Dragon ya estaba harto, y ese muchacho de 17 años apenas renunció a su vida mucho antes, completando así su caída definitiva, maldiciendo a su propio padre y desertando definitivamente de una institución que lo decepcionó hasta las náuseas. Obviamente, sin saberlo, Dragon sí terminó salvando la vida de Shanks, y esa, junto con otras acciones de este joven, dieron paso a lo que yo llamo la cadena del destino. Vayan conmigo y dense cuenta de esta locura. Dragon en este pasado salvó a Kuma, Iva y Ginny. Más adelante estos se unirían a Dragon en el ejército revolucionario, volviendo a juntar a estos 4 personajes que estuvieron presentes durante la cacería de esclavos en grupos diferentes, pero que ahora habían sido guiados por los vientos del destino hasta el mismo grupo, luchando contra el mismo sistema que alguna vez vieron ser unos tiranos. Dragon salvó también a Shanks, lo que desencadenó en un efecto dominó que en ese momento no pudo haber esperado, pero que sería la decisión más impactante en la historia del mundo que este valiente joven marine pudo haber hecho en toda su vida, pues Shanks en el futuro le devolvería el favor salvando a su hijo Luffy, creando así una deuda pagada y resultando en la historia que conocemos hoy en día desde el capítulo 1 del manga. Salvó también a Shanks, lo cual al mismo tiempo significó salvar a Fisher Tiger, el gran Gyojin que como sabemos liberó a cientos de esclavos en Marijoa, haciendo que Dragon sea el responsable de haber salvado también de paso a Boa Hancock, a sus hermanas y cientos de esclavos en aquel momento.
ejército. Fisher Tiger salvó a Koala, quien irónicamente también terminaría uniéndose al ejército revolucionado liderado por el mismo Dragon que salvó a quien liberó a su salvador. Y si eso te suena como un trabalenguas, es porque lo es. Dragon salva a Sabo y a Koala, quienes le enseñan a emplear las ondas del ataque del dragón junto con el Karate Gyojin, técnica que sería usada para luchar a favor de Luffy, que es el hijo de quien lo salvó. Igualmente, por salvar a Kuma e Iva, estos se convirtieron en dos personas que en momentos distintos de la historia terminarían también ayudando a su hijo en el futuro. ¿Se dan cuenta de toda esta secuencia y efecto dominó del destino que se terminó creando solo porque Dragon aquel día salvó a un niño? Esto es escritura, esto es un universo con vida. Y esto es solamente una pequeña parte, solo un elemento. Es el impacto que solo un personaje tuvo en la historia de One Piece al haberse atrevido a salvar a un bebé. Esa es la escala de construcción de universo y manejo de la obra y línea de tiempo que tiene Ichiro Oda. Esta es una obra maestra y demostración de que en One Piece todo tiene un cuándo y un porqué, y dotan a la obra en general de una incomparable coherencia que combina perfectamente todo lo visto a través de sus 30 años de publicación. Y bueno, ahora sabemos cómo y por qué ocurrió todo. Y claro, lo mucho que le debemos a Dragon. Bien, ahora en cuanto a Garp, no hay mucho que explicar más allá que simplemente decir que siempre fue inocente e ignorante de la situación, y cuando se enteró de lo que ocurría en la isla, fue el primero en oponerse y cuestionar con toda su determinación a la cacería y al gobierno. Primero que todo, hay que poner en la mesa lo que significaba Garp en ese momento en el campo de batalla y el peso que llevaba encima. La batalla de God Valley es en teoría una guerra campal en grupos. Por un lado, teníamos al gobierno, compuesto militarmente por 7 caballeros divinos ahí presentes, todos con la habilidad de la regeneración e inmortalidad, luchadores con transformaciones y o potenciados con Akuma no Mi, la primera línea de protección a Im junto con los 5 ancianos. Por otro lado estaban los piratas de Roger y Rox. Estos grupos consistían en el futuro rey pirata, un luchador sin igual cuyo poder le valió para dominar los mares por completo y ubicarse por sobre todo el resto de los piratas del mundo. Esto acompañado de una tripulación de bestias capaces de enfrentar cualquier obstáculo y que además eran capaces de usar haki extremadamente avanzado, quienes incluso en su vejez se ubican en los más altos niveles de poder en el universo de la obra. Rox, por su parte, era el pirata dueño de la era, indiscutiblemente el más poderoso en ese punto de la historia. Venía acompañado de Big Mom, Kaido, Shirohige, 3 futuros emperadores con las Akuma no Mi más poderosas del mundo, quienes dominarían el mundo por completo en el futuro y que iban respaldadas por las bestias de la antigua generación como el mismísimo León Dorado Shiki, quien se enfrentaba de igual a igual con Roger. Y frente a esos 3 grupos bestiales en los que cada uno poseía por lo menos a 3 luchadores pináculo del poder de la obra, un hombre llegó completamente solo. Pues contra todos estos grupos de bestias, de parte de la marina, llegó Garp. Él por su cuenta conformaba su propio ejército. Nadie en su flota era lo suficientemente fuerte como para dejar de ser relleno en la guerra. Es por eso que en una batalla en donde equipos completos se destruían los unos a los otros y todos llegaban en grupo como monstruos, Garp llegó solo. Él era su propio ejército. Completamente por sí mismo logró no solo ponerse a la altura de los otros 3 grupos, sino que hacer correr de terror a quienes más adelante serían los líderes de la nueva era, tratándolos como relleno y NPCs del inicio de un juego, mientras él ya había obtenido las armas, armaduras y stats más poderosas. Un ejército de un hombre, ese es el vicealmirante Garp de la Marina. Este poder, sin embargo, traía su propio peso, pues en este incidente, su poder y posición lo hacían cargar con el hecho de que en ese momento, él no era solo el vicealmirante Garp, sino que aquel día representaba a toda la marina. Aún así, frente a cualquier acusación, Garp demostró no solo ser inocente al desconocer las atrocidades que ocurrían en la isla y de inmediato expresar su repudio, sino que esto va un paso más allá, y en contra de todo pronóstico, levanta su puño contra el mismísimo Im, callando absolutamente la boca de hasta el más intenso de los haters y retractores del viejo, quien nunca, ni siquiera durante un segundo, se cuestionó que estaba bien o mal.
Él siempre y desde el primer momento en que vio la masacre siendo llevada a cabo, sabía quién era el malo de esta historia. Su tragedia llega incluso a un límite en el cual, cuando repudió al gobierno, cuando se opuso a él, cuando tuvo que renunciar a su honor acabando contra un Rox poseído que atentaba contra su propia familia, luego de ver las asquerosidades de los dragones celestiales, incluso cuando levantó su mano contra el líder supremo del mundo, los medios terminaron catalogándolo como el héroe de este incidente, causando así una gran frustración y responsabilidad de toda la vida, cargando con un título que no le pertenece, del que no se siente orgulloso, por el contrario, se avergüenza, que no desearía llevar, y que encima lo cataloga por toda la historia como alguien que lo dio todo para proteger a la escoria que más detesta en este mundo, los dragones celestiales. A través de todo este incidente, Garp se gana el odio de su hijo, quien no tiene paciencia ni ganas de escuchar las explicaciones que su viejo tenga que dar, pues si su hijo se encuentra dentro de esa celda en este momento y fue sentenciado, es por culpa del mismo Garp, quien lo hizo unirse a una institución que defiende actos tan terribles que hicieron a su hijo vomitar del repudio. Después de esto, después de todo esto, después de ver a Im, de ver cómo este atacó a sus propios aliados y soldados que Garp quería proteger y guiar, de ver la cacería humana, de perder a su hijo, perder a sus nietos ante el mundo de la piratería, perder a Ace en la guerra y ser traicionado por Kusan, Garp aún puede sonreír. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo no se rompe? ¿Cómo es que este hombre no cae en una depresión irremediable y se pierde en el vacío luego de haber vivido todo eso? La razón es sencilla y explicada por él mismo. Porque tiene mucho que proteger. Su responsabilidad simplemente va más allá de hacia dónde sus emociones lo quieran derribar. Esa es la razón por la cual hoy en día, después de ver esas atrocidades, sigue en la marina. Mientras protege a todo el mundo de la piratería allá afuera, protege a la misma marina desde adentro. Por eso no se salió de la institución luego de haber visto lo sucio que es el gobierno, porque para él, con mayor razón, tiene que quedarse dentro de la institución después de ver el peligro por el cual pasan sus soldados, sus colegas y su mismo hijo. No solamente la población está allá afuera en peligro y siempre acechada por piratas, los mismos soldados viven todos los días en peligro de ser utilizados y eliminados por esta mano maligna del gobierno. Esto además abre toda una nueva rama de significado de por qué Garp no dudó a la hora de partir corriendo luego de ver que habían capturado a Koby en Hachinosu. Y por cierto, es gracias a que es un marine que pudo juntar a un grupo de soldados, buques de guerra y lanzarse a la batalla para rescatar a su querido pupilo. Todo gracias a que Garp es el guardián silencioso, el héroe anónimo de las sombras, quien a pesar de haber tenido un pasado tan o más triste que varios que hemos visto en la serie y lleva más de 40 años sufriendo, perdiendo absolutamente a toda la gente que ama, aún así carga todo ese dolor y tristeza sobre sus hombros, se niega a romperse y caer en la depresión, sonríe de oreja a oreja y ríe hasta llorar. Su fuerza de voluntad es tan grande que incluso con todo esto mantiene el equilibrio dentro de una institución en la cual está jugando una partida contra el mismísimo dueño del mundo. Ese es Garp, ese es el puño de acero, es un personajazo que desde este pasado en adelante nunca más podrá ser criticado ni puesto a juicio por su compás moral o comportamiento, pues después de vivir todo lo que vivió y ver todo lo que vio, nadie sería capaz de seguir viviendo, mucho menos sonreír. Pero acá lo tienen, Garp el monstruo, el Chad definitivo y el real héroe de la marina. La crueldad definitiva. El incidente de God Valley es, lamentablemente, una ventana que nos muestra la más desagradable cara del mundo de One Piece. Si bien hasta este punto habíamos visto dragones celestiales llevar a cabo actos repudiables e indescriptibles, estos solían ser contra adultos, piratas que sabiendo acerca de la jerarquía del mundo se atrevían a faltarles el respeto, o en el caso de Sabo, gente ignorante que no conocía los códigos que socialmente había que seguir cuando se está enfrente de uno de ellos, o que simplemente no se dio cuenta que un Tenryubito estaba en ese lugar. Pero acá, en God Valley, vimos lo peor. Acá no hay excusa. Una gran duda que los fans de One Piece hemos tenido durante los últimos años es: ¿qué hará Oda al final de la historia con los Tenryubito? Quizás, si a Oda le temblara la mano y a medida que avanza la historia poco a poco se reduce el nivel de violencia demostrado por estos, junto con su ignorancia acerca del siglo vacío, quizás se podría abrir un camino hacia una especie de redención, o quizás una vía para que de alguna manera u otra la historia gire hacia
hacia ellos solo siendo víctimas de una gran mentira y que nunca desearon esparcir el mal. Pero ¿qué hizo el autor? Dijo que no a todo eso y dobló la apuesta como un animal, con los dragones celestiales llegando a puntos de asquerosidad y crueldad nunca antes visto. ¿Cómo Oda guardaba estas ideas en su cabeza? ¿Cómo alguien puede dibujar a un hombre mayor jugando con un niño, hacerlo saltar sobre una cama de espinas mientras este ruega que por favor se detenga? Su padre sacrificándose por el niño, solo para que al caer pierda la vida y eventualmente su hijo también. Ancianos cayendo como moscas, familias completas eliminadas por no poder hacer que su bebé, quien claramente se estresaría ante el pánico y confusión, emita un llanto desconsolado. Ya no se trata de piratas siendo capturados o castigados, adultos que se les oponen, ni siquiera gente ignorante de los códigos. Esto es directamente una masacre. Estas eran totalmente gente inocente que no hicieron absolutamente nada para llevarse los más sanguinarios tratamientos que se les puedan ocurrir. Cuando se trata de violencia y la mente macabra de Oda sacando debajo de su manga sus más oscuras y violentas acciones, God Valley está simplemente a otro nivel. En el capítulo 1161, por ejemplo, Somers decidió golpear a Shaki, luego de que ésta le da una patada que le recuerda que aunque sea inmortal, el dolor no se lo quita a nadie. En venganza golpeó a Shaki en el muslo. Pero espera, ¿por qué la golpeó en la pierna? En ese momento Somers tenía la situación completamente bajo control y estaba preparado para darle con su arma en la cara y acabar con ella rápidamente. Pero ¿sería eso suficiente para satisfacer su sed de sangre? ¿Sería acabar con ella rápidamente suficiente para pagar de vuelta la falta de respeto que acaba de recibir? ¿Sería el castigo correspondiente a acabar rápido con el sufrimiento de Shaki luego de cometer tal acto contra un autoproclamado dios? Por supuesto que no. Es por eso que la mente deformada de este hombre ataca a Shaki exclusivamente en su pierna, pues dentro de su moral retorcida de dragón celestial, esa pierna fue la que le faltó al respeto, y si Shaki es una mujer orgullosa de sus fuertes patadas, este enfermo no dudará en atacar directamente al más grande orgullo de una guerrera Kuya, sus poderosas piernas con las cuales patean a sus enemigos. Estamos hablando de un incidente en donde siquiera antes de tocar la campana, ya teníamos a Garling acabando con la madre de sus hijos como si nada, diciéndole que encontró carne de mejor calidad y que prácticamente ya no le sirve. Es escalofriante. Incluso cuando la guerra estaba en su punto máximo, cuando eran instruidos a abandonar la isla, los estúpidos dragones celestiales insistían en darle prioridad al evento. Su crueldad era tanta que incluso cuando se encontraban completamente acorralados y rodeados de ataques que podían acabar con sus vidas, eran tan tontos y sedientos de sangre que simplemente se negaban a dejar de hacer daño y odiaban el hecho de ser privados de su juego favorito, cazar a seres humanos y reír mientras estos ruegan por sus vidas justo antes de arrebatárselas. God Valley trajo consigo la crueldad definitiva, pero incluso con esto considerado, solo podemos imaginar lo que el autor aún se está guardando bajo la manga para las futuras ocasiones en que tenga que dibujar a estos repugnantes hombres realizando sus asquerosas actividades del día a día. One Piece es una obra que, como sabemos, utiliza los pasados de los personajes como gasolina emocional. Es importante, sin embargo, saber que estos pasados se rigen estrictamente a narrar lo justo y necesario para comprender, en caso de que no sea suficiente hasta ese punto, el por qué el villano del arco es malo, cómo los afectados por él sufrieron, y para que cuando estos terminen, el lector no pueda resistir las ganas de ver a Luffy dándole su merecido a quienes tanto daño le hicieron a sus amigos hace un par de años o décadas atrás. Sin embargo, al centrarse estrictamente en lo emocional y en los personajes en sí, Oda siempre deja de lado, en los pasados, el otro 50% de su manga que la encasilla en el género que es las peleas. En los pasados de One Piece no hay peleas. Claro, puede que haya un golpe por aquí, una misión encubierta con mucha acción por allá, pero Oda se encarga de dejar la acción al mínimo en estos pasados para que el lector no pierda de foco lo realmente importante, sus personajes y sus dramas, traumas y momentos de silencio solitario o de ellos sobreviviendo en medio de un infierno. Oda ha llegado al punto de directamente decepcionar a los lectores cuando lleva esta regla demasiado al extremo, como lo fue la infame batalla de Kaido contra Oden, la cual fue hypeada, narrada 1000 veces por sus vasallos como el enfrentamiento más épico de la historia,
por Hiyori contándonos cómo Oden fue capaz de dañar a Kaido, e incluso el mismo narrador nos entregó toda una página llena de hype con los guerreros modelando mientras se dirigían al campo de batalla, indicando que más nos vale no pestañear ante el espectáculo que estábamos a punto de ver, solo para que dicha batalla legendaria termine siendo una página y un solo ataque, con el narrador diciendo: ah, ¿qué? ¿La pelea? Ah, sí, fue muy intensa y todo eso, debieron haber estado ahí. Pero es que así son los pasados de One Piece, las peleas simplemente no van con estos, y es una regla sabia puesta de parte del autor. Bueno, en God Valley Oda envió esa regla a la mismísima mierda, pues puso a los monstruos más salvajes de toda la obra, todos aquellos que siempre soñamos con ver luchar, lanzando ataques descomunales. Tuvimos secuencias de páginas completas seguidas de peleas sin parar, Roger y Garp encontrándose en los mares y golpeándose con todo su poder como nos narraron 1000 veces que ocurría. ¡Listo! A todos los piratas de Rocks atacando al mismo tiempo y desintegrando todo a su paso. ¡Listo! Shirohige, el padre monstruoso que vimos nerfeado en Marineford sin la habilidad de usar Haki del Conquistador a sus 72 años de edad, estando completamente enfermo terminal, en su juventud luchando contra Sebek, destruyendo la mitad de una isla en un choque de Haki demoníaco contra un golpe que destruye el mismísimo aire, haciendo temblar la isla entera, destruyendo la mitad de un continente en un solo ataque. Vemos que Padre estaba completamente por encima de todos los guerreros de la tripulación en ese punto de la historia, aparte de Sebek, siendo quien le pudo dar más cara al demonio. Oda incluso nos entregó la mitad de un capítulo entero en una batalla con coreografía real, una pelea tan salvaje que terminó con dos leyendas luchando contra una bestia endemoniada cuyos golpes causaban impactos tan incoherentemente poderosos que terminaron por hundir una isla entera, en donde Roger indicó que para protegerse de lo que sucedía en ese lugar y de sus ataques, más les valía a sus compañeros no solo escapar a las costas, sino que directamente avanzar en el mar hacia la distancia, pues los impactos en este duelo fueron tan destructores que ponían a la isla entera en peligro, haciendo que no haya lugar alguno en ella, ni las costas en las que estén seguros. Batalla que terminó con una de las páginas dobles con el ataque más fuerte que hemos visto en One Piece hasta la fecha, con Garp, quien tan solo con un puño ya causa una bomba atómica, dando miles de estos con su haki al máximo mientras los cubre de fuego directamente sobre su enemigo, y Roger dejando salir su ataque más poderoso, el cual lleva el nombre de su mismísima espada. En serio, God Valley es un desfile histórico de Oda rompiendo la única regla de sus pasados, y dibujar lo que los fans veníamos soñando durante décadas, y darnos las dosis de acción que perfectamente pudieron haber sido el narrador diciéndonos: oh sí, la pelea fue muy intensa. Pero no, Oda retrocedió en el tiempo y se acordó de aquella regla que se fijó cuando comenzó a escribir manga, dibujar lo que a él, a sus 15 años, le hubiese encantado ver. Pero todo esto no es un desfile descerebrado ni incoherente. Todo esto está justificado cuando se nos da el lujo de conocer a los tres monstruos principales de esta era, Rocks, Garp y Roger. Oda se preocupó de graficar a los tres claramente presentándose al campo de batalla por razones diferentes. Roger por un amor obsesivo, Garp por cumplir con su justicia y Sebek para luchar por su familia. El caos que se arma cuando estos tres están juntos en el campo de batalla no tiene igual. Simplemente no pueden ser tan diferentes y de alguna manera posicionarse en la cima del mundo en el mismo momento. Pero aún dentro de estas diferencias, Garp y Roger más específicamente tenían algo en común. Eran líderes excepcionales. No por nada Oda nos entrega una viñeta en la cual ambos declaran a viva voz que volverán a salvo a sus respectivos barcos una vez termine la batalla, dándoles confianza a sus compañeros para que se despreocupen y puedan escapar a salvo. Esta fue una referencia directa a exactamente el mismo diálogo dicho por Luffy en el capítulo 878 del manga durante el arco de Whole Cake. Esta frase fue usada mientras Luffy se hacía responsable de su rol como capitán y se sacrificó encerrándose en el mundo espejo junto con Katakuri por el bien de que sus compañeros escapen a salvo. Exactamente lo mismo sucede acá, con Roger y Garp completamente sacrificándose para luchar con un Rocks aparentemente inmortal contra el que no saben si ganarían, pero tranquilizaron a sus compañeros y demostraron ser capitanes excepcionales al decirles que no se preocupen y que ellos estarían bien, al igual como hizo Luffy. Y al igual como God Valley se conecta directamente con el conflicto político actual de Elbaf, el mismo hecho de que se enfrenten a un Sebek potenciado por un poder demoníaco tiene relevancia argumental en la trama actual, pues el Domi Reversi de Rocks se conecta
conecta a la vez con el enemigo a quien estamos enfrentando en este momento de la historia en el presente, Gunko, quien está poseída por la misma habilidad junto a los gigantes. Es decir, en esta guerra nada falta, nada sobra. Todo está aquí por un porqué. Esto es God Valley, es escritura, son detalles, son cientos de capas de profundidad, presagios, desarrollos y emociones. Y cuando incluso teniendo todo contra él por ser un flashback, aún así el autor encontró la manera perfecta de darnos dicha profundidad al escribirla mientras la dibujaba acompañada de una batalla de monstruos. Cuando tienes un arco en que juntas a decenas de los personajes más importantes en la historia de un manga con 30 años de publicación, escribes a cada uno de esos personajes con actitudes, ética, moral, sueños y estrategias diferentes, y aún así eres capaz de hacer que tenga sentido que todos estén ahí ese día voluntariamente por razones diferentes, y encima dichas actitudes y objetivos calcen con el nivel de madurez y metas que tenían en ese momento, es porque tienes un dominio total de tu universo ficticio y de tus personajes. Juntar a todos esos monstruos ese día y en ese lugar hace 40 años y hacer que siga teniendo sentido y que todos estén ahí por una razón diferente es simplemente demasiado para un manga con miles de personajes. El video está a punto de terminar y si bien podría hablar de muchos más aspectos de esta gran guerra, lamentablemente tengo que dejarlo hasta acá para alcanzar a subirlo, pero no miento cuando digo que puedes tomar a cualquiera. En serio, cualquier personaje de este arco y tendrá sentido el por qué está ahí en ese momento. La batalla está escrita con tantas pinzas que está llena de minúsculos detalles que no he nombrado. Por si quieren un ejemplo, ahí tiene la explicación de por qué Roger se quedó solo en el campo de batalla aquel día. Pues a Gavan se le encomendó la misión de hacerse con el tesoro, que era la segunda misión luego de Shaki. Y por supuesto, Rayleigh estaba ocupado salvando a su muchacha, cuya trama comenzó a ser construida hace mucho tiempo cuando se presentó a la Skuya y su importancia como Eidos en el mundo. Justificando a la vez por qué el Rey Oscuro se encuentra en el arco de Shabondi. En serio, incluso el hecho de Strozen estando ahí tiene todo el sentido del mundo, pues como dijimos, él era el representante controlador de Big Mom, quien obviamente aceptó el Davy Fight solo con la condición de ir con ella todo el tiempo para seguir manipulándola. Hubo una época en la cual no se necesitaron 4 emperadores para dominar los mares. Hubo un tiempo en el cual un solo hombre se alzó a la cima del mundo de la piratería e hizo al mundo entero temblar de terror y exponer sus más grandes debilidades. Uno que se paseó desnudo por todo el planeta y puso de rodillas a quien sea que se proponga. Un pirata despiadado que a su vez amaba a su hijo y a su mujer más que nada, llegando al punto de abandonar el sueño de su vida a cambio de garantizar su bienestar. A través de 30 años de publicación en los cuales los emperadores del mar han sido los líderes indiscutidos, hypeados, invencibles y con presentaciones que los describían como bestias imposibles de superar, hubo una época en donde todos ellos solo formaron parte de algo mucho más grande e increíble aún, haciendo que todo lo que conocemos hoy en día como One Piece y todo lo que hemos tenido a lo largo de estos 1200 capítulos sea solo un eco de lo que pasó alguna vez en ese campo de batalla. Un eco de una lucha, el eco de un padre, de una voluntad desintegrándose en el aire, un eco del incidente de God Valley. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es absolutamente nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Hacer este video a contrarreloj realmente fue titánico, no duermo hace una semana, así que por favor, dale un like. Te lo juro que es la mejor manera de agradecerme por hacer este contenido tan largo y con la mayor calidad posible. De la misma manera, por favor, suscríbete al canal si el video te gustó. Se acaban de liberar unas nuevas estadísticas de YouTube y me acabo de dar cuenta que tú, sí, tú, que literalmente siempre ves mis videos y no te los pierdes hace años, por alguna razón nunca has querido hacer clic en el botón de suscribirse. Hazlo ahora, no pierdes nada, ni un poco de tiempo. Así que por favor, hazle clic a ese botón porque ya me preguntaba por qué los números no subían. Simplemente están acá, pero no quieren hacer clic en el botón. Así que adelante, los dejo invitados.
Por favor, nuevamente les pido que le den like al video porque es la única manera de que YouTube lo recomiende y yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido y luchar contra el pudrimiento cerebral que son los videos de hoy en día de One Piece, incoherentes y esos shorts de 20 segundos para hacer que los niños de TikTok se hipnoticen y ser cada día más estúpidos, y que YouTube deje de darle preferencia solo a contenido corto. Es más, dependiendo de la cantidad de likes y viendo el apoyo de la comunidad en este video, veré qué tanto me apuro en subir el video de Rox D. Xebec, porque aunque no lo crean, en este video no hablé de Xebec, que es el 90% de todo este conflicto. Así que si quieren un video analizando al personaje de Rox D. Xebec, su importancia, por qué es tan épico y por supuesto, la gran diferencia que tiene con todos los demás personajes del mundo de One Piece, por favor, revienten el likes a este video, les juro que va a ser su favorito. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!